buenas tardes. El día de hoy corresponde hablar acerca de la articulación de la rodilla. En esta oportunidad tenemos que la articulación de la rodilla va a estar constituida por dos articulaciones, ¿sí? Estas serían la articulación femorotibial y la articulación patelofemoral. Estas dos articulaciones van a ser funcionalmente similares, pero a su vez anatómicamente totalmente distintas, ¿sí? Posteriormente hablaremos un poco de la articulación tibio-peronea proximal y la articulación tibio-peronea distal. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de la articulación femorotibial. Entonces, hablando de su clasificación, vamos a tener que es una articulación bicondilia o doble condilia por la disposición de una superficie articular con dos carillas cóncavas y otra superficie con dos carillas convexas. Tenemos que es una articulación compleja por la presencia de meniscos interarticulares. Va a ser una articulación sinovial porque a su vez posee una cápsula sinovial. Y es una articulación simple porque tiene dos segmentos óseos comprometidos, ¿sí? Por otra parte, es una articulación uniaxial porque cuenta con un solo grado de movimiento libre. Por otra parte, vamos a hablar un poco de los medios de armonización, ¿ok? Que en esta oportunidad serían los meniscos tanto laterales como meniscos mediales. Esta articulación a su vez va a tener ligamentos tanto extracaxulares como intracaxulares. Dentro de los ligamentos extracaxulares mencionamos los siguientes, ¿ok? Tenemos el ligamento popliteo arqueado, ligamento popliteo oblicuo, ligamentos colaterales, ¿ok? Que se pueden evidenciar por acá, que sería el ligamento colateral tibial, ¿ok? Y el ligamento colateral fibular. Vamos a tener el ligamento patelar o rotuliano. Dentro de los ligamentos intracaxulares, van a estar dentro de lo que sería la cápsula articular. Tenemos los ligamentos cruzados anterior y posterior, ligamento menisco femoral posterior, el ligamento menisco patelar, ¿sí? Tenemos el ligamento transverso, ¿ok? Ahora bien, hablando específicamente de la osteocinemática, vamos a tener que la articulación de la rodilla ejerce movimientos tanto de flexión como extensión. Esto se va a dar en un plano sagital con un eje transversal. Hablando de la artrocinemática específicamente, vamos a tener que en la extensión se ejerce un movimiento de deslizamiento, ¿ok? En esta oportunidad la superficie articular cóncava se desliza en sentido o en dirección anterior. Hablando como tal de los ligamentos que se van a tensar y relajar, tenemos que en la extensión los ligamentos que se tensan serían los ligamentos colaterales, ¿ok? Los ligamentos cruzados tanto anterior como posterior, ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. Vamos a tener que en esta oportunidad, en lo que sería el movimiento de extensión, se relaja el movimiento transverso del menisco. Hablando de la flexión de la articulación, tenemos que se va a ejercer un movimiento de deslizamiento y la superficie articular cóncava se va a deslizar en dirección posterior, ¿sí? Acá los ligamentos que se tensan sería solo el ligamento transverso del menisco, mientras que los ligamentos que se van a relajar son los ligamentos colaterales, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. En cuanto a los músculos flexores, ¿ok? Músculos flexores, vamos a tener que participan el bíceps femoral, el músculo semimembranoso y el músculo semitendinoso. En cuanto a los músculos extensores, vamos a tener que participan el cuádriceps femoral, dentro de estos el recto femoral, el vasto medial y el vasto lateral y por último el vasto intermedio. Vamos a hablar ahora acerca de la articulación patelofemoral. La articulación patelofemoral es una articulación troclear, ¿ok? Va a ser una articulación sinovial porque posee una cápsula sinovial. Va a ser una articulación simple
porque están comprometidos dos segmentos óseos y es una articulación uniaxial porque cuenta con un grado de movimiento libre. En cuanto a como tal la osteocinemática y los ejes y planos de movimiento, tenemos que ejercer movimientos de flexión y extensión. La flexión y la extensión se van a dar en un plano frontal con un eje antero-posterior. ¿Okay? Esta flexión va a generar un movimiento de la patela en dirección inferolateral, mientras que la extensión me va a generar un movimiento de la patela en dirección superomedial. Por otra parte, hablando de la osteocinemática específicamente, en cuanto a la extensión, va a realizar un movimiento de deslizamiento en dirección superomedial, mientras que la flexión ejerce un movimiento de deslizamiento en dirección inferolateral. Bien, vamos a hablar acerca de la articulación tibio-peronea proximal o tibio-fibular proximal. Vamos a tener que es una articulación sinovial, diartrosis, plana, que posee solo un grado de movimiento libre, o sea, es una articulación uniaxial. Dentro de las superficies articulares va a estar en contacto o va a tener como medio de unión una membrana interósea que me comunica lo que sería peroné con tibia. Dentro de sus ligamentos tenemos que posee un ligamento anterior y un ligamento posterior. Hablando específicamente de la osteocinemática de la articulación tibio-peronea proximal, vamos a tener que va a realizar movimientos de dorsiflexión y planiflexión. Ambos movimientos se van a dar en un plano sagital con un eje transversal. Específicamente la dorsiflexión me realiza un deslizamiento superior y posterior del peroné sobre la tibia, mientras que la planiflexión realiza un movimiento de deslizamiento anterior e inferior del peroné sobre la tibia. Ahora vamos a hablar acerca de la artrocinemática. La dorsiflexión me realiza un movimiento de deslizamiento en dirección superoposterior, mientras que la planiflexión realiza un movimiento deslizante en dirección antero-inferior. Vamos a hablar acerca de los ligamentos que se tensan y los ligamentos que se relajan tanto en la dorsiflexión como en la planiflexión. Entonces vamos a tener que en la dorsiflexión el ligamento tibio-peroneo posterior se va a tensar, mientras que el tibio-peroneo anterior se relaja. En la planiflexión específicamente el ligamento tibio-peroneo anterior se va a tensar, mientras que el tibio-peroneo posterior se relaja. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de la articulación tibio-peronea distal. Tenemos que es una articulación sinovial, ovalada, simple y a su vez compleja, uniaxial. En cuanto a sus superficies articulares, vamos a tener que la carilla articular cóncava del peroné se va a articular específicamente con la carilla convexa de lo que sería la tibia. En cuanto a sus ligamentos, vamos a tener que tiene un ligamento anterior, un ligamento posterior y un ligamento interóseo. Bien, vamos a hablar acerca de lo que corresponde a la osteocinemática de la articulación tibio-peronea distal. Entonces tenemos que va a realizar dos tipos de movimientos, la dorsiflexión y plantiflexión. La dorsiflexión o ambos movimientos se van a dar en un plano sagital con un eje transversal. Específicamente en la dorsiflexión me va a realizar una apertura y desplazamiento posterior del peroné sobre la tibia, mientras que en la plantiflexión me va a realizar un cierre y desplazamiento anterior del peroné sobre la tibia. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la artrocinemática de la articulación. Entonces tenemos que en la dorsiflexión realiza un movimiento de deslizamiento en dirección supraposterior, mientras que en la plantiflexión me va a realizar un movimiento de deslizamiento en dirección anteroinferior. Acá vamos a hablar de más que todos los ligamentos que se van a tensar, puesto que en la dorsiflexión y plantiflexión no se relaja ningún movimiento en cuanto a la articulación tibio-peronea distal. Entonces tenemos que en la dorsiflexión se tensan tanto el ligamento tibio-peroneo posterior y el anterior, y en la plantiflexión se van a tensar el ligamento tibio-peroneo posterior y el ligamento tibio-peroneo anterior, y ninguno de estos se va a relajar.
Ok, ahora bien, vamos a hablar acerca de la musculatura implicada en los movimientos de dorsiflexión de las articulaciones tanto tibio-peronea proximal como tibio-peronea distal. Entonces tenemos que participan los músculos gastrocnemios, ¿ok? El músculo sóleo, músculo plantar delgado, y en un plano profundo me van a participar los músculos flexor largo del hallux, flexor largo de los dedos y músculo tibial posterior. Entonces, como músculos colaboradores o que poseen una participación débil, tenemos que participan el músculo peroneo lateral largo y el músculo peroneo lateral corto.